de la diversión y sobre todo de la imaginación. Así que muchas gracias a todos por haber venido nuevamente. Gracias al maestro. Agradecer es poco. Habría que hacer algo para contribuir al pozo que hemos creado, en que convergen músicas, conocimientos, afectos. Una cosa muy importante ha sido el afecto en toda esta situación. Hemos creado, recuerdo una escena muy curiosa con un querido amigo que está aquí en la sala. Un día escuchábamos una obra y una reacción airada. Dice, pero esto, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? Y en ese momento en que aparecen estas dificultades de la escucha, o estas tenacidad del yo con respecto al objeto, es donde se produce esa riqueza de decir, bueno, yo aquí escucho de esta manera, no pretendo que tú escuches de esa misma manera. Ese clinch se saldó años después, en que esa misma persona penetró perfectamente en ese mundo y lo superó por su propio camino. Y ese es el lugar del afecto, de cómo se dicen las cosas, cómo el escuchar al otro y estar atento al otro, cuidar al otro, es la máxima significación de la música también. La música, al fin y al cabo, es de quien la usa, siguiendo a Gustavo Becerra, frente a los nacionalismos. Dice, ¿qué es la música chilena? Bueno, la música es de quien la usa, no es de los chilenos ni de los otros. Y entonces esa significación del cuidado, de la dedicación, muchas veces se machaca algunos musicólogos que no son de mi predilección, machacan sobre el hecho de que la música no significa nada, que la música es un loop entre el creador y sí mismo, en fin, una serie de cosas de ese tipo. Y por otro lado, yo he creído siempre en que las cosas sí significan, sí dicen, y para eso están, justamente. Son un lenguaje vivo, los objetos, las personas, la naturaleza del entorno es una sugerencia para el ser, porque si no, ¿por qué hay algo si podría no haber nada, ¿no? Es la afirmación de Heidegger. Y bueno, todas estas dedicaciones a pensar que la música no es un objeto tangencial y como no es un repollo, digamos, no es una casa, puede parecerse a una casa, pero tiene una definición justamente por esta cuestión del tiempo que merece una cierta atención, sea cualquier música. Y curiosamente, socialmente deviene un objeto distante. Y no es
Bach tenía una pretensión. Pero el fundamento del placer de la música, creo yo, está en esa penetración en lo interno, en la interioridad de esa música. Cómo es, cómo deviene, cómo nos afecta. Todas esas preguntas que son una sola pregunta condensada. Entonces, de ahí parten muchas maneras de apreciar las cosas, y creo que en todas mis clases siempre traté de salvaguardar ese tema. Cómo escuchan los demás, qué escucha, qué quiere escuchar. Son una saga de situaciones del sujeto con el objeto que suena. Bueno, al hilo de esto, y siguiendo la excelente, más que excelente, la notabilísima redacción de Arturo, que me parece que pone en juego puntos muy importantes, no solo de mis obras, de mi manera de ver la música, sino que de otras muchas posibles. O sea, actúa sobre un campo particular, que es mi obra, pero actúa sobre un campo general, que es más música, más autores. Yo quería tomar el tema de la posibilidad de la programación, sobre la cual siempre he insistido, y he insistido porque gracias a la posibilidad de una programación se puede explorar universos parecidos y ver, escuchar diversas alternativas, que es como, digamos, lo que en la historia ha sido el cambio estilístico o el cambio de paradigma en la composición. Menuda pretensión, ¿no? Que con un programa informático yo pueda manipular la realidad de los sonidos de tal manera que pueda obtener una variedad de outputs o de personajes. Este programa se fue desarrollando voy a explicar cosas anecdóticas que creo que valen la pena, algunos ya las habrán oído. En los años 60 teníamos en Santiago de Chile un cuarteto de cuerdas, del cual yo era violista, y tocábamos el repertorio posible, ciertos cuartetos de Haydn, de Mozart, de Schubert, algunos de Brahms, el segundo que podíamos tocarlo. No éramos grandes instrumentistas, pero éramos apasionados de la música de cámara y de la música para cuarteto de cuerdas. Durante los ensayos siempre se planteaban discusiones de muchos tipos, de corrección, de pasajes, de afinación, de ritmo, de dinámica, de intención. Se iba pasando ya a un mundo más refinado. Y yo fui observando esta evolución. Y al cabo de 2 años creo que tocábamos más o menos bien, podíamos dar un concierto sin avergonzarnos. Y
Pero durante esas discusiones entre los ensayos, en los tiempos muertos, yo me acuerdo que estaba estudiando ingeniería y había descubierto, bueno, a través de las clases, con profesores muy buenos, la Escuela de Ingeniería en Santiago de Chile tenía una tradición muy interesante de matemáticos. Y un día tocó el tema de las matrices, unas entidades que todavía eran un poco misteriosas en la utilización real. Después se propagaron a una utilización masiva para todo tipo de previsiones, cálculos y ordenaciones. En vista de eso, es que yo pensé que con los sonidos se podrían utilizar las matrices como unos habitáculos de sonidos, y estos habitáculos servirían para determinar un orden espacial, un orden temporal, y sobre cada punto de esa matriz se sumarían muchos parámetros que afectaban a sonidos naturalmente o a grupos de sonidos. Y el primer violín de este cuarteto estudiaba física. Y entonces yo un día le dije, estoy tratando de aplicar esto de las matrices a la composición. Y montó en cólera, mi querido amigo. Dijo, pero estás loco, ensuciando la sacrosanta belleza de la música con todas estas patrañas de matemáticas. ¿Cómo se te ocurre? Ahí paró la discusión. Yo seguí por mi camino y él siguió pensando que la música era la música y que todo lo demás no tenía nada que ver, digamos, para hacer un resumen, ¿no? Por otro lado, en la Escuela de Ingeniería tenía algunos amigos, compañeros de clase, y un día uno que era muy melómano y sabía bastante de música, iba a los conciertos, nos fuimos haciendo amigos, y un día tengo la inocente ocurrencia de contarle esto. Hizo una reacción terrible, igual que mi amigo el violinista. Pero Gabriel, ¿cómo se te ocurre? No puedo entender. La música es otra cosa. Y, en fin, y por último también me trataba de decir que la matemática es otra cosa. No ensucies la matemática con la música. Eran unos opuestos muy raros. Quedé perplejo, como dice mi nieto pequeño, estoy perplejo. Entonces, esta perplejidad orteguiana me invadió. Por supuesto, el chelista del cuarteto era un médico, un tipo fantástico, que leía a Ortega y Gasset. Y entonces él, sin darse cuenta, me apoyaba en muchas cosas. Entonces surgió esto de la perplejidad. Yo, ¿qué hago ahora ante este mundo dividido entre buenos y malos, qué sé yo? La cosa persistió. En 1965 yo fui a estudiar a Buenos Aires y bueno, llegué con mis ideas propias. Como decía Gustavo Becerra también en una recomendación que me hizo, este compositor tiene ideas propias. Yo no sé qué quería decir, sin sacarse de encima la buena recomendación o hacerme ese piropo. Pero
estas ideas propias es lo que he tratado de invitar a todos ustedes siempre a cultivar, ¿no? Ideas propias no quiere decir una cosa tan especial, ideas de cada uno, simplemente. Al cabo de un tiempo yo volví sobre este tema y lo trabajé de otras maneras y llegué a unos resultados que puse en práctica después cuando se construyó un convertidor gráfico analógico en que incluso podíamos dibujar la partitura y hacerla sonar. Convertidor gráfico analógico. Y allí me di cuenta que que tenía unos resultados que me interesaban. Era la primera vez que fuera de los instrumentos podía hacerlo. Viajé a Chile en esos años y ya el cuarteto ese se había disuelto, pero el segundo violín, un gran amigo, el arquitecto, ya había formado otro cuarteto con otros aficionados. Entonces me invitaron a tocar con ellos. Y después de las típicas sesiones de quintetos con dos violas de Mozart, por ejemplo, yo saqué unas partituras en que estas pruebas que había hecho en Buenos Aires con el convertidor estaban escritas con notas y adaptadas al lenguaje de las cuerdas. Entonces todos dijeron, sí, lo tocamos. Y empezamos a tocar eso. Y ellos con muy buena disposición. E incluso con una gran perspicacia en cuanto a lo que escuchaban. Era un clúster móvil, en realidad, que tenía muchas variantes y muchas salidas de cada instrumento. Y tenía la ventaja de que era breve. Después de eso les mostré una fuga que había hecho para cuarteto de cuerdas, y era en estilo típico, Mendelssohn, Schumann. Y eso les encantó. Entonces yo ya quedé como un buen compositor para estos colegas aficionados y que estaban dispuestos a tocar otras músicas, según dijeron. Entonces, estoy subrayando con esta historia dos aspectos. Cómo uno camina sobre el mundo de la música tratando de exponer sus ideas. A veces esas ideas no son accesibles en forma directa a otros músicos. Y por otra parte, esas ideas se siguen desarrollando siempre, como una planta que crece y crece. Así que es muy importante, y eso también creo haberlo recomendado siempre, crear la música, hacerla que suene, ya sea con sintetizadores, con programas, con instrumentos, y exponerla, o sea, producirla. O sea, el aspecto de producción, creo que en este laboratorio, en los tiempos que estábamos, siempre fue importante producir un concierto. Y ese es un gran ejemplo que hemos dado también de autonomía y de, no digo valentía, sino que de franqueza con respecto a la sociedad.
yo hago esto y lo muestro, y no me ando escondiendo de que he hecho una cosa muy rara, o que he hecho no sé qué, o que no les va a gustar. Todas esas cosas que vivimos también en el laboratorio. Gente muy tímida que decían, no, pero esto es muy malo, yo lo he hecho, pero es muy malo. Yo decía, pero ¿por qué malo? A ver, empecemos por ahí. Y bueno, seguían con ese discurso de que no podían mostrar esa música porque no les iba a gustar a la gente. Bueno, había que arriesgar, y eso también es algo que hemos hecho, que hemos aprendido a hacer. De todas maneras, el término arriesgar y el riesgo es un lugar común hoy en día en el habla de los artistas, así que no me hace ninguna gracia decir eso, pero lo digo en el sentido genérico. Afrontar, digamos, afrontar con el sonido todas las consecuencias de su instauración social. Bueno, volvamos al otro. Mi estudio de estas matrices terminó haciéndome ver que yo podía construir cosas más complejas si era capaz de programar un flujo temporal. Por eso Arturo hizo hincapié en eso. ¿Qué es lo que importa en esos programas que yo desarrollé, en esos algoritmos? Justamente el tiempo. Son como la columna, el lugar fuerte donde se realiza la construcción. Y esto por primera vez lo hice en el concierto para viola y orquesta. No lo hice con un ordenador, es el año 67. Lo hice a mano. O sea, hice toda la operativa con las matrices, la desarrollé a mano. Y escribí ese concierto. Ese concierto sufrió avatares. Yo terminó siendo ganador del premio Ciudad de Barcelona en el año 75, 76, o un poco más tarde, ya no me acuerdo. Y se estrenó y causó un escándalo espantoso en esa ciudad que no estaba preparada para eso, pero fue muy bonito porque en las escaleras, unas escaleras del Palacio de la Música, Palau de la Música, viene un señor muy elegante, con su corbata, y me dice, agarra la mano y me la sacude así, lo felicito, hace muchos años que no pasaba esto aquí en este teatro. Entonces, y de repente desapareció como si fuera una visión fantasmal, ¿no? Como si no hubiera existido. Y yo creo que todos ustedes han tenido esa experiencia de que alguien venga y le diga, me encantó tu obra, me gustó mucho, o me gustó mucho esa parte, me gustó mucho el final, qué sé yo, opiniones de ese tipo. Y esa experiencia de que no es del placer estético, del placer del otro, es muy importante también. O sea, recibir no solo los palos, que los hay, sino las opiniones favorables y tenerlas en cuenta. No escurrirse de eso. Si a alguien le ha gustado, es sincero, te lo dice, me ha gustado mucho. Y no piensas que es un ignorante, que no sabe nada, que bla bla bla, que ojalá hubiera entendido algo.
Son todas cosas de orgullos inútiles que tienen muchos compositores que bien conocemos y que no son de nuestro gusto. Voy reuniendo estos dos aspectos, ese aspecto latente que siempre está del afecto, de la afectividad, del movimiento afectivo, de la emoción, con el hecho de la composición que va navegando entre eso y la concreción constructiva. Desde ese punto de vista constructivo, seguí desarrollando estos temas y yo había estudiado un poco de informática en Buenos Aires también, pero en esos viejos ordenadores con lenguaje Fortran, y había llegado a pocas conclusiones, porque había que trabajar muchísimo, no tuve tiempo para eso. En Barcelona sí, y en Barcelona tuve la oportunidad de trabajar con un ingeniero de sistemas que fue mi profesor vocacional de informática, porque él era tan feliz explicándome cosas, y yo era tan feliz aprendiendo, que eso fue como un sueño. Trataba de Luis Callejo Reus, una mezcla entre español, castizo y catalán, que realmente era una persona muy sensible, era director de coro también, pero su profesión era ingeniero de sistemas y se había dedicado a fabricar altavoces también, parlantes. Y con él ya sí que pude tener ideas concretas de programación y programamos varias cosas como método de ensayo. Pasó un tiempo todavía para que yo tuviera la tranquilidad y energía suficiente y conocimientos suficientes como para plantearme la cosa a gran escala. Entonces es ahí que aparece este punto central del programa, que es ¿con qué voy a trabajar? Voy a trabajar con las notas, con las matices dinámicos, con el espacio, con las articulaciones. Voy a trabajar con todo eso junto, con las duraciones. Entonces me di cuenta de algo esencial, de perogrullo, pero hay que planteárselo. Sin duración no hay percepción. Entonces tenía que haber un mínimo de longitud temporal para que nos pudiéramos dar cuenta, pudiéramos percibir la cualidad de un sonido, su altura, su timbre, y mientras más lo expandíamos en el tiempo, más cualidades precisas teníamos. Entonces, a partir de eso, me quedó claro que había que exponer sonidos en diversas situaciones temporales, o sea, desde unos quantums de milisegundos hasta unos sonidos largos de 1 minuto, y que las condiciones de percepción de estos dos puntos o polos opuestos eran muy diferentes, pero tenían algo en común. Estábamos hablando de tiempo. A la par, lo que seguía después de esos milisegundos, de esos sonidos tan breves, no era el sonido largo aquel,
sino que generalmente era un silencio en todos los experimentos que yo hacía, y también después de un sonido largo, también un silencio. Este silencio, como aparece después en la música de Nono, es un espacio en que funciona la percepción como percepción del pasado. Y ahí entramos en todo el tema del tiempo, que lo voy a tratar mañana mucho mejor. Entonces, ese sonido que es presente, que transcurre, al cabo de un tiempo es era. Y ese era se evalúa en el silencio. Porque si yo le meto otro sonido inmediatamente, mi percepción se distrae, va a los objetos. O sea, quiere tener, ¿cómo se dice? Estar informado de todo lo que pasa. Y entonces, ahí apareció otro tema que es: ¿qué hace el silencio? El silencio es una opción de separación o una opción de articulación breve o una opción de separación grande, es decir, de distanciamiento de los objetos. En realidad, con José Manuel Berenguer tuvimos muchos conversaciones acerca de esto y preferimos llamarles pausas, porque se había estado demostrando que el silencio propiamente no existía, ¿no? Toda la argumentación de Cage y todo eso. Bueno, llamamos pausa. Son la suspensión del flujo de sonido. Y de ahí nace una idea corolario de todo esto, que es existen las duraciones. Que después aparece esto de las duraciones muy palpable y constructivista ¿en quién? Este autor norteamericano escribió unas piezas que se llamaban Duraciones. A ver. Pero son las de Piscis. ¿Ah? No son las de Raps, ¿no? ¿Refieres a eso? No, Piezas de tiempo, no. Mavic. No, uno que era sastre también. ¿Qué es? Un músico conocido. Bueno, ya saldrá. Que escribía todo en pianísimo. ¿Feldman? Feldman. Muy bien. Bueno, entonces, toda esa idea, Morton Feldman. Tuvimos oportunidad en Buenos Aires, teníamos un grupo de improvisación con Gerardo Gandini, al que más recuerdo, desgraciadamente falleció hace poco, y tocábamos obras de Feldman con gran placer. Nos plantábamos en el escenario y caiga quien caiga, seguíamos tocando. Era muy bonito. Bueno, nace la idea de las duraciones como objetos. Y claro, es difícil por un lado, pero puede haber una asimilación
a las dimensiones del objeto, por ejemplo, si se hace una traslación cartesiana. Un objeto tiene una dimensión, largo, alto, en fin. Estas duraciones van a tener dos, y así lo definí. Pero quien me aclaró esto fue un alumno muy interesante, llamado Juan José Ordinas, que también estaba interesado por la informática. Bueno, no, primero venía a mis clases y decía, no, la informática es algo que no, como, no. Estaba obcecadamente en contra. Y años después lo veo ya experto en informática, enseñando informática a los profesores de música, qué sé yo. Bueno, y este me había dicho, mira, para solucionar este tema, llamemos a las duraciones, ¿cómo las llamaría? Para diferenciarlas. Y de ahí salió la idea de duraciones llenas y duraciones vacías, que creo que es una terminología útil dentro del bagaje del compositor. Las duraciones llenas son duraciones portadas por un sonido y las duraciones vacías son los negativos de esas, o sea, los que no llevan sonido y solo expresan, que están muy bien dadas en la teoría musical tradicional. Existe una negra que la pongo en algún sitio y es una nota, y existe el silencio de negra, ¿no? Ahí están dadas las dos. Existe una blanca, el silencio de blanca, etc. Entonces, esta idea de las duraciones llenas y vacías dio más coherencia a a lo que yo quería hablar. Entonces, de ahí en adelante me fue fácil. Me hice un programador relativamente hábil en Basic. Y empecé a hacer cosas que estaban sobredimensionadas, ¿no? Y esto es una cosa que a mí me ha gustado siempre, esos desafíos, ¿no? Si puedo subir esta colina, pero si puedo subir ese cerro más alto, ¿por qué no? No, porque te vas a caer, te vas a hacer daño. En fin, bueno, no importa, ya veremos. Y con estas programaciones difíciles, empecé a necesitar más elementos de programación y aprendí mucho más. Y fue esto un ciclo importante para mí, que transcurre entre los años. El periodo más importante es el exilio, o sea que desde el 74 en adelante yo empecé a trabajar en esto y tuve un encargo para el grupo Docé-Docent de Francia y compuse la Polifonía de Barcelona, y ahí puse en práctica por primera vez un algoritmo que me entregaba datos que iban a ser aplicados fríamente a la partitura. Y digo fríamente porque me he topado con mucha gente en la vida que dice, estoy haciendo una cosa con programación. Pero si no me gusta, yo borro y le pongo otra cosa. Entonces, ¿para qué haces la programación? ¿Para qué te das el trabajo y para qué desconfías de tus ideas con respecto al programa? Y este fue un conflicto permanente entre la frialdad que ya nos han dado aquí con la frialdad de la música electrónica y empieza ahora la frialdad de la música programada. ¿Por qué esa frialdad? Ah, no, porque no expresa las cualidades del alma o porque, en fin,
está reñida con el hacer música desde la antigüedad. Tonterías que hemos oído repetir tantas veces y que por suerte hemos llegado a una época en que ya, desde luego, ya no nos importa, porque son banalidades, y porque también los músicos, los propios músicos, han ido aceptando por su propia conveniencia fabricar sonidos mediante métodos algorítmicos, fabricar secuencias con métodos algorítmicos, y porque, algo peor, los programadores les han entregado eso en forma gratuita y sin ningún esfuerzo. Y por eso había esos programas como el M, ¿no? Y todas esas cosas que producían ciertos enredos sonoros que eran muy apetecibles, pero eran siempre iguales. Entonces, yo me había apartado de eso también y lo comentamos en las clases muchas veces. ¿Qué es lo que hace este programa? Tal y tal. El problema que tiene es que por más que tú le cambies los inputs, siempre sale algo parecido. Eso puede ser bueno y malo según como tú lo uses, pero en el fondo, este programa es monotemático, ¿no? O sea, no tiene direcciones, como apuntaba Arturo en su crítica de lo que yo hacía, ¿no? Producción de direcciones, que es lo que hace que la música tenga esas sugerencias, ¿no? Sugerencias instantáneas, ¿no? Llamadas hacia un lado, hacia otro, que van guiando la escucha del auditor, guiando hacia ninguna parte, pero dándole una jerarquización en el tiempo, una manera de evaluar situaciones diferentes. Bueno, no quiero extenderme mucho más sobre esto, pero sí señalar que entonces yo uní estos conceptos sobre la temporalidad, los uní a un hecho muy simple, esto lo he repetido muchas veces, ya el que lo oyó, ya lo oyó, que los instrumentos estaban tabulados del grave al agudo, una sucesión de semitonos, por ejemplo. Refirámonos al sistema que tenemos, un piano. Esta sucesión de semitonos era imposible a menos que hiciéramos un clúster y tocáramos todas las notas al mismo tiempo y que fuera muy breve, o sea, sería un chasquido. Sería un impulso en realidad, un espectro totalmente lleno, instantáneo. Disculpa, ¿Sí? por problema de silencio, no, por favor, de tiempos y de organización, nos hemos, este sonido dura media hora más de lo previsto por ahora. ¿Ah, sí? Puede continuar el tiempo que quiera, no hay problema. No, pero probablemente, si no le importa, de todas estas reflexiones sobre cómo atacar un instrumento desde la tecnología, sería muy interesante que pudiéramos escuchar sus reflexiones en tiempo real, con instrumentos reales y con ordenadores reales, después de la mesa redonda, porque tendremos aquí, claro, hay músicos que quieren saber cómo se ataca una partitura o una idea informática, ¿no? Entonces, podríamos, si le parece, continuar después de la mesa redonda que hay programadores. Bueno, sí, perfecto. O sea, me he pasado mucho, ¿no? No, yo personalmente estoy encantado, pero no va a
¿Sí? Claro. Bueno, los ejemplos quedan por ahí. ah, No, es igual. Ya tiene una guía para cuando escuchen alguna obra. Con todo lo que he dicho, ahí en material. Ya está.